Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una reconciliación que ha estado dando de qué hablar, que ha encendido las redes sociales y que para muchos parecía imposible. Sí, vamos a analizar a fondo el perdón de Demet Özdemir a Can Yaman. Porque, seamos honestos, su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido un torbellino de emociones. Desde la química innegable que derrochaban en Erkenci Kuş, hasta los rumores de romance, los altibajos, las supuestas peleas y el distanciamiento público. Uf. Una telenovela en la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente para que Demet decidiera extender la mano y perdonar a Can? ¿Fue realmente un perdón sincero? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Hoy vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las pistas, las declaraciones y, por supuesto, los rumores que rodean este perdón tan comentado. Intentaremos entender los motivos de Demet, las posibles razones detrás de su decisión y, lo más importante, cómo este perdón impacta en su relación profesional y personal con Can Yaman. Pero antes de que empecemos, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido sobre tus estrellas turcas favoritas, análisis de telenovelas, chismes jugosos y, por supuesto, debates apasionados. Así que únete a nuestra comunidad de fanáticos. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema. Para entender este perdón, tenemos que rebobinar un poco la película y recordar cómo empezó todo. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí. Su química era palpable, la conexión entre ellos era innegable y la serie fue un éxito rotundo en todo el mundo. Obviamente los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Se les veía juntos fuera del set, compartían miradas cómplices en las entrevistas y las redes sociales ardían con comentarios sobre su posible relación. Aunque nunca confirmaron oficialmente que eran pareja, muchos creían que su amor era más que una simple actuación. Los fans, convertidos en verdaderos detectives, analizaban cada publicación, cada gesto, buscando la confirmación definitiva de un amor que parecía escrito en las estrellas. Las revistas del corazón, por supuesto, se frotaban las manos, llenando sus páginas con especulaciones y fotos robadas. Pero como suele pasar en este tipo de historias, la felicidad no duró para siempre. De repente empezaron a surgir rumores de peleas, de celos, de diferencias irreconciliables. Se decía que Can tenía un carácter muy fuerte, que era difícil trabajar con él y que Demet estaba cansada de sus actitudes. Las redes sociales, que antes eran el escenario de sus muestras de cariño, se convirtieron en un campo de batalla donde los fans se dividían entre defender a uno u otro. Las acusaciones volaban por todas partes, alimentadas por fuentes anónimas y chismes sin confirmar. Algunos decían que Can era demasiado egocéntrico, que su fama se le había subido a la cabeza. Otros que Demet era demasiado ambiciosa y que solo buscaba aprovecharse de la popularidad de Can. La verdad, como siempre, probablemente se encontraba en un punto intermedio, pero la vorágine mediática no dejaba espacio para la objetividad. El punto de inflexión, al parecer, fue una serie de comentarios que Can hizo sobre las actrices turcas, comentarios que fueron considerados sexistas y que causaron un gran revuelo en la industria del entretenimiento. Demet, al parecer, se sintió avergonzada y decepcionada por las palabras de Can y decidió tomar distancia. Estas declaraciones, realizadas durante una entrevista, fueron interpretadas como una falta de respeto hacia sus compañeras de profesión, poniendo en tela de juicio su talento y su profesionalidad. La reacción fue inmediata, con numerosas actrices y figuras del espectáculo expresando su indignación y su rechazo a las palabras de Can. La polémica alcanzó tal magnitud que incluso algunos patrocinadores retiraron su apoyo al actor, temiendo el impacto negativo en su imagen de marca. A partir de ahí, la relación entre ellos se enfrió por completo. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y se decía que no se dirigían la palabra en el set. La magia de Erkenci Kuş se había evaporado y los fans estaban desolados. La química que antes era evidente se transformó en una palpable tensión, afectando incluso al ambiente de trabajo. Las escenas románticas que antes fluían con naturalidad, se volvieron forzadas y artificiales. El final de la serie, que en principio iba a tener una temporada más, se adelantó, dejando a los fans con un sabor amargo y la sensación de que algo se había roto irreparablemente. Durante mucho tiempo, la reconciliación parecía imposible. Can Yaman se fue a probar suerte en Italia, donde protagonizó varias series y se convirtió en un ídolo de masas.
Su aventura italiana no solo le brindó nuevas oportunidades profesionales, sino que también le permitió reinventarse a sí mismo, cultivando una imagen más madura y sofisticada. Se convirtió en un verdadero embajador de la cultura turca en el extranjero, participando en eventos benéficos y promoviendo el turismo en su país. Demet Özdemir, por su parte, continuó su carrera en Turquía, participando en otras telenovelas y consolidándose como una de las actrices más populares del país. Demet demostró su versatilidad y su talento en una amplia gama de proyectos, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Se convirtió en un referente para las jóvenes turcas, que admiraban su belleza, su estilo y su compromiso con causas sociales. A pesar del éxito profesional, muchos se preguntaban si Demet había logrado superar por completo la decepción que le había causado la ruptura con Can. Pero, como dice el dicho, nunca digas nunca. Hace poco saltó la noticia de que Demet había perdonado a Can. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales y generó todo tipo de reacciones. Algunos aplaudieron la madurez de Demet, otros se mostraron escépticos y otros simplemente se negaron a creerlo. Los rumores se dispararon, alimentando la especulación y el debate. ¿Era un perdón genuino o una estrategia de marketing? ¿Sería el preludio de una reconciliación amorosa? Las preguntas inundaban las redes sociales, sin encontrar respuestas definitivas. Entonces, ¿qué llevó a Demet a perdonar a Can? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis. No hay una respuesta única y definitiva, pero podemos intentar entender los posibles motivos detrás de su decisión. En primer lugar, es importante recordar que el tiempo cura todas las heridas. Es posible que con el paso del tiempo, Demet haya podido ver las cosas desde una perspectiva diferente. Quizás haya entendido que Can era joven e inmaduro cuando hizo esos comentarios desafortunados y que ha aprendido de sus errores. El tiempo sin duda ofrece una perspectiva diferente, permitiendo analizar los acontecimientos con mayor serenidad y comprensión. Demet, con el paso de los años, pudo haber reconocido que Can, a pesar de sus errores, también tenía cualidades positivas y que merecía una segunda oportunidad. En segundo lugar, es posible que Demet haya valorado los buenos momentos que compartió con Can durante la grabación de Erkencikus. A pesar de los problemas y las diferencias, es innegable que vivieron experiencias muy intensas y que crearon una conexión muy especial. Quizás Demet haya decidido perdonar a Can para poder conservar esos recuerdos positivos. Los recuerdos, como fotografías antiguas, nos transportan a momentos vividos, permitiéndonos revivir emociones y sensaciones. Demet, al recordar los buenos momentos compartidos con Can, pudo haber sentido nostalgia y la necesidad de cerrar ese capítulo de su vida de una manera positiva. En tercer lugar, es posible que Demet haya perdonado a Can por motivos profesionales. Ambos son figuras muy importantes en la industria del entretenimiento turco y es posible que en algún momento se vean obligados a trabajar juntos nuevamente. Perdonar a Can podría facilitar una posible colaboración futura y evitar conflictos innecesarios. En el competitivo mundo del espectáculo, las relaciones personales pueden influir en las oportunidades profesionales. Demet, consciente de ello, pudo haber considerado que perdonar a Can sería beneficioso para su carrera a largo plazo. Y finalmente también existe la posibilidad de que Demet simplemente haya perdonado a Can porque es una persona generosa y comprensiva. Quizás haya sentido que guardar rencor no le hacía bien y que era mejor dejar atrás el pasado y seguir adelante. El perdón, en definitiva, es un acto liberador que permite dejar atrás el rencor y avanzar hacia un futuro más positivo. Demet, al perdonar a Can, pudo haber experimentado una sensación de alivio y de paz interior. Ahora bien, la pregunta del millón ¿es este perdón realmente sincero? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno del puro chisme y la especulación. Algunos creen que Demet está utilizando este perdón como una estrategia de relaciones públicas para limpiar su imagen y mostrarse como una persona madura y comprensiva. Otros creen que Can está intentando reconquistar a Demet y que está utilizando el perdón como una forma de acercarse a ella. Las teorías conspirativas se multiplicaron, alimentando la imaginación de los fans y de los medios de comunicación. ¿Estaría Demet buscando una nueva oportunidad para relanzar su carrera? ¿Estaría Can arrepentido de sus errores y dispuesto a todo por recuperar el amor de Demet? La verdad, como siempre, era un misterio. La verdad es que nadie sabe con certeza qué hay detrás de este perdón. Solo Demet y Can conocen los verdaderos motivos de su reconciliación.
Pero lo que sí es cierto es que este perdón ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y hablando de la pantalla, existe la posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos en una nueva telenovela. Bueno, esta es una pregunta que muchos se están haciendo. Si bien no hay nada confirmado, algunos rumores apuntan a que podrían estar negociando su participación en un nuevo proyecto. Los rumores como hojas al viento circulan sin cesar, alimentando la esperanza de los fans. ¿Sería posible revivir la magia de Erkencikus en un nuevo proyecto? ¿Lograrían superar las tensiones del pasado y volver a conectar en la pantalla? La incertidumbre era palpable, pero la ilusión era aún mayor. Si esto llegara a ocurrir, sería un bombazo mediático. Imagínense la expectación que generaría una nueva telenovela protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Los fans estarían eufóricos y las redes sociales explotarían. Sería sin duda uno de los eventos televisivos más importantes del año. El regreso de Demet y Can a la pantalla chica sería un acontecimiento histórico, capaz de generar un impacto global. Las cadenas de televisión se pelearían por los derechos de emisión y los patrocinadores harían fila para asociar su marca a este proyecto. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es que Demet y Can hayan podido superar sus diferencias y seguir adelante con sus vidas. Cada uno ha tomado su propio camino y ha logrado el éxito por mérito propio. Ya sea que vuelvan a trabajar juntos o no, lo importante es que hayan encontrado la paz y la felicidad. La vida, en definitiva, está llena de altibajos, de encuentros y desencuentros. Lo importante es aprender de los errores, perdonar y seguir adelante con la mirada puesta en el futuro. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Como ven, su relación ha sido un torbellino de emociones, con altibajos, rumores y reconciliaciones. Pero al final, lo importante es que hayan podido perdonarse y seguir adelante. En resumen, hemos visto cómo la química innegable en Erkencikus catapultó a Demet y Can a la fama, cómo los rumores de romance alimentaron la fantasía de sus fans, cómo las supuestas peleas y diferencias los distanciaron y cómo, finalmente, Demet decidió perdonar a Can, ya sea por motivos personales, profesionales o simplemente por generosidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de este perdón? ¿Creen que es sincero? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos nuevamente en una nueva telenovela? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Recuerden que este canal es para ustedes, para que disfruten de sus estrellas turcas favoritas y para que compartan su pasión por las telenovelas. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.